Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video podcast más allá de la terapia, donde lo estaremos presentando con nuestros compañeros Lucy Jared y Evelyn, y un servidor, Víctor Manuel. El día de hoy nos acompaña una gran maestra. Ella es la licenciada maestra Erika. Mucho gusto. Hola, chicos. Gracias por la invitación. El placer es totalmente nuestro. Muchísimas gracias por haber aceptado. Bueno, las preguntas van a ser sobre la terapia familiar, sobre su vida personal, algunos datos de algunas terapias que haya tenido y en algún momento en el que usted nos quiera hacer un comentario o indagar en algún tema, está completamente a su disposición a lo que nosotros poder escuchar. Entonces, muchísimas gracias por aceptar una vez más. Por nada. Va. Venga. Entonces, empezamos. Empezamos con algo tranqui. Platiquemos un poco sobre usted. ¿Cómo está usted como el día de hoy? ¿Qué tal la tarjeta de energía? Pues la verdad es que hace un poco de frío y desde muy temprano tengo muchas cosas que hacer, entonces ha sido un día pesado, pero bien. Sí, hace muchísimo frío de hoy, la verdad. Sí. Pero- Que mañana va a ser más. Sí. De hecho, haciendo que falta a cancelar todos estos Pero no. y esperar. La verdad. Vamos a indagar un poco más. ¿Dónde nació? Sobre su familia. Cuéntanos sobre usted. Pues qué les puedo contar. Yo soy de aquí, nací aquí, siempre he vivido aquí. También mi familia. Eh, y pues sí, realmente no me hubiera gustado crecer en ningún otro estado. Tengo familia en otros estados, pero sí creo que Puebla, pues, me gusta, en general es un buen estado. Y pues en realidad toda mi familia es de aquí, crecimos aquí, somos de acá y mi hija también nació aquí, entonces todos de aquí. Mira, igual, no sé si ustedes también son fotógrafos. Sí, Sí, todos bien. Entonces, sí, todos. Ok, si te quiso poner una receta, a ver. Pero bueno, no insistimos, poco más con las preguntas. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su pasaje? ¿O desde qué fue lo que le tomó para estudiar psicología o por qué escogió esto? Híjole, pues desde muchos años que pues creo que fue más un tema de darme cuenta como que era buena, o lo que yo creía que era buena. Me acuerdo que fue en la secundaria, cuando me empezó a llamar la atención respecto a el comportamiento de los animales. Ya saben, cuando tenías estas clases de ciencia naturales y biología. Y entonces me explicaron un tema sobre que hay un estudio, o sea, que hay una ciencia que habla sobre el estudio de los animales y estudian por qué se comportan de determinada manera y tal. Y me pareció interesantísimo. Y luego pasé a tercera secundaria y ya tuve psicología como materia. Entonces, y siempre lo digo, la verdad es que no, creo que no está bien decirlo, pero mi maestra de psicología no era buena. No era muy buena, pero pues como que ella me empezó a introducir un poco a... Y entonces me cayó el 20 que, bueno, había también una ciencia que no estudiaba los animales y las personas. Entonces dije, pues eso está todavía más interesante. Y entonces, pues en tercera secundaria decidí quiero ser psicóloga. Y a mi padre, sobre todo, le dio medio infarto. Y toda la prepa, psicología, y nunca acabé de venir, o sea, nunca dije, ay, como que me están metiendo otra cosa. ¿Con otras opciones? No, realmente es. Pero yo comentaba que como que su padre tuvo un problemita ahí. Hubo algo como muy grave, algo como un conflicto verdaderamente grande, que usted haya pensado en decir, tal vez no debe estar como algo. Mira, realmente sí, yo soy la hija mayor, entonces obviamente la expectativa está mucho sobre el hijo mayor.
Y mi padre es ingeniero, entonces obviamente pues ahí la expectativa era que yo también lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, no netamente es ingeniera, pero sí como algo más de matemáticas. Entonces sí, como iba yo en segundo de prepa, por ahí me empezó a decir, ay, ¿no te gustaría ir a una ingeniería? No sé qué. Y dije, no, bueno, es de psicología, pues sí me preocupa que no vais a tener trabajo, ¿sabes? El rollo siempre. Y dije, no, o sea, realmente a mí me gusta esto y yo quiero hacer esto. Y entonces, todavía me acuerdo que me trató de convencer con la universidad. Me dijo, bueno, pues, si escoges algo, pues, como más, no sé, como más, prometedor, te pago la universidad. Dije, no te preocupes, que voy a ir a la COGIF, o sea, no tengo problema. No, pero ¿cómo te vas a ir a no, pues como de gobierno? Sí, porque toda mi vida académica fui a la escuela particular. Y dije, no, pero pues entonces ya. Y de hecho no hice examen de admisión en ningún lado, más que en la POP. Y dije, bueno, pues si no paso el de la POP ya van y porque no sé qué hacer. Y no, y curiosamente, el más emocionado cuando pasé el examen de la POP fue mi mamá. Me acuerdo que estábamos con ese en Acapulco y yo, cara dormida. Mi papá se despertó a las 6 de la mañana, bajó al lobby del hotel, pidió una computadora para ver los resultados de la POP y llegó y me despertó y me dijo, me acuerdo perfecto, me despertó y me dijo, pasaste. Y yo, ¿qué? ¿Qué hace? Dijo, pasaste el examen de la POP. Ya, obviamente, chillé, todo lo que quieran, pero él estaba mucho más emocionado. Yo no me que mi corazón. Bueno, sí me acordaba, pero me pasaron las 6 de la mañana, bueno, en Acapulco, o sea, ¿no? Y ya me dijo, pasaste. Y dije, ay, bueno, ¿no? Pues ya estuvo padrísimo. Y bueno, fue una noticia linda. Y ya, o sea, como que creo que ya después él empezó a entender que realmente yo quería hacer esto, que quería estudiar esto. Y, y ahora pues me he hecho muchas cosas con la profesión que elegí. Entonces, bueno, sí, al principio fue como, pero es como que ya se suavizó. Qué bonito. Yo básicamente todas las preguntas que siguen es sobre su estancia en la universidad, cómo fue usted en la universidad, qué tal se le llevó con los maestros, cómo era usted como estudiante. Pues mira, palabras de mi manita, ñoña, ¿no? O sea, siempre fui muy ñoña, siempre fui muy de estudiar mucho, o sea, sí me gustaba mucho estudiar. Este, Fue difícil, o sea, sí fue difícil al principio porque yo venía de escuela privada, ¿no? Y pues entro a la UAB y como gente un poco diferente. Sí. Pues es que si venía yo de una prepa de niños ricos y tal, y luego ya llegas y ves como gente de todas incluso tenía una chava, una compañera de otra nacionalidad, o sea, como que se me abrió a mí el mundo, porque iba yo a limpiar de niños. Algo que no era para continuar. Sí, entonces te abre el mundo y dices, ah, caray. Y junto a mí la chava pasadísima, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué es esto? Porque pues en las pruebas de mi prepa, pues la que se embarazaba la corrían, o sea, ese tipo de cosas. Entonces decía, pero también estuvo padre, o sea, conocí gente hasta la fecha sigo teniendo amistades en la universidad y sí, mi vida como estudiante siempre fue como muy aplicadita, casi no fui ni de pinta ni de nada, o sea, realmente sí lo hacía porque pues me sacaban mis amigos de repente, pero en realidad fui siempre muy dedicada, muy enfocada y la relación con mis maestros siempre muy respetuosa, no fui como de llevarme o sea, muy a nivel personal, sino siempre, pues, como
maestro y alumno. Tuve maestros muy buenos y tuve maestros muy malos. O sea, sí, de verdad, muy malos. Me acuerdo que, no sé, yo creo que segundo o tercer semestre, tuve un maestro que lo vi 3 veces en todo el semestre. O sea, como que y aparte era la misma clase. Y yo elegí, porque yo trabajaba en las mañanas, yo elegí ir en las tardes. Entonces, mi última clase era de 6 a 8 de la noche y tú tienes que esperar a ver la señora que la llegaba. Claro. Y el 80% de las veces no llegaba. Y entonces ya llego. Y la ventaja es que yo estoy en el centro. Igual que ustedes. Entonces el centro queda como muchas opciones. Sí. Entonces, bueno, si no llega tu profe, pues te vas con un café o te vas al cine o lo que sea, ¿no? Entonces sí, está padre, ¿no? Y también en la tarde, pues eso también tal de la mañana, como de tu pareja. Entonces, padre, yo sí creo que fue una experiencia linda. Yo no me acuerdo mucho porque es mucho pero en general fue padre, fue una buena etapa de mi vida en general. Pues la UAM me dio la oportunidad de hacer un viaje a Europa, entonces pues la verdad es que le saqué todo el jugo que pude hacer y fue una buena experiencia en general. Ya. Y bueno, aparte del proceso de adaptación que tuvo que enfrentar en el cambio de escuela privada a pública, ¿qué otros retos tuvo durante la licenciatura? ¿Qué otros retos tuve? Pues mira, desde los más pequeñitos como materias que no me gustaban, o sea, de verdad que, pues, por ejemplo, todo lo de psicología organizacional, no, gracias, no me entraban, no. Y además tuve un maestro que lo único que dejaba era manos conductores. Era lo único que dejaba. Entonces, en esa ocasión ya siempre es su clase. Entonces nos decía un tema y además nos daba la clase jovencita, una cosa bizarrísima. Porque él era además administrativo de la facultad y entonces, ay, es que tengo que hacer no sé qué, vénganse a la clase aquí a mi oficina, les explico rápido. Bueno, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces me hacen un mapa conceptual o una cocina, como no sé qué, para la redes sociales. Ok. Y entonces, no, la verdad es que a lo mejor si algún otro maestro hubiera explicado mejor la psicología organizacional, tal vez no le hubiera atendido tanto. ¿No? La verdad es que no me gusta. ¿Qué más? ¿Qué otros retos? Pues, por ejemplo, que en su momento fue un reto que ahora dices, pues sí, ¿no? Es un reto irme sola a la universidad. O sea, digamos, a la brega me ayudaba a mi recogida, ¿qué tal? Y hasta que llegó un momento y dije, no, pues ya voy a la universidad, ya voy a subir a un cambio. No, ya voy a subir a un cambio. Y eso también fue fue una transición, no solamente para mí, sino también para mis papás. Bueno, pero te cuidas, y me canijas. Yo lo último mucho dije, no, porque igual es la que dijeron, no, mijito, ya es funcional, esto puede ser solo, pero me iba a calar los primeros contactos. ¿Dónde vienes? Para otro lado. Ya van de 2 calles. Sí, no, pero es la mamá, muy bien. Entonces, eso. Pues en general creo que eso. Y pues un reto también es ir entendiendo y ir agarrando la onda que lo que estás estudiando es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. O sea, porque ya no es la prepa y ya no es de, sí, bueno, reprobé mate, pues ya no importa, ¿no? Sino ir diciendo, híjole, si no me preparo y si no hago las cosas bien, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y no le voy a poder echar la culpa a nadie más, que esta fue una decisión que yo tomé. Sí, entonces, yo creo que como esa caída de 20, y ya cuando vas en sexto, séptimo, dices, changos, no sé hacer nada. ¿Qué voy a hacer?
no tengo muy claro. Una cosa es ser estudiante y otra cosa es ya hazlo, ¿no? Como profesionista. Entonces, creo que eso es lo que Acabo de comentar algo que me puede llegar a la siguiente sobre el hecho de, pues, decir ya, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo uno sigue? Y aquí me gustaría preguntarle, ¿usted qué la motivó? ¿Qué fue lo que dijo? Yo me quiero sostener de esto para poder seguir en la universidad, para poder seguir en mi sueño. ¿Cómo que me motivaba? Pues miren, la verdad es que creo que siempre he sido alguien de decisiones muy firmes. No suelo ser una persona que se echa para atrás de lo que decide. O sea, en general es como de, ay, no, mejor no. En realidad no somos así. Y la verdad es que la carrera me gustaba muchísimo. O sea, de verdad me gustaba mucho, salvo algunas, les digo, algunas materias que digo, no, esto no lo vuelvo a hacer. En realidad me gustaba mucho, me gustaba ir mucho a la uni, conocí gente que sigo presente, que es parte de mi vida, ahí conocí a mi marido. Entonces, la realidad es que mi motivación siempre fue eso, verme como profesionista y decir, si esto es lo que elegí, esto voy a hacer. O sea, realmente. Y tampoco, yo conocí también la expectativa que ponen en ti. ¿No? Tu familia, sobre todo, es decir, ya te vas a salir, ya no te gustó tal. Y entonces yo decía, no, pues. Y también un poco de ego, tal vez decir, le voy a decir a mi papá que a la mera hora ya no. Me va a decir, ya ves, te lo dije. Pero no, en general mi motivación siempre fue que yo quería dedicarme a esto. O sea, realmente no fue algo tan externo, que sí influye, pero en realidad siempre fue como más lo que yo quería para el futuro. Ya entrando un poco sobre el tema básico de la terapia familiar, usted nos comenta que es una persona que, pues sí, tiene decisiones muy firmes, muy pensadas sobre todo esto. Y me gustaría preguntarle cómo fue que usted tomó la decisión de entrar en el ámbito familiar. ¿Qué la llevó hasta ese rumbo que siento y pues, por lo que podemos investigar es muy complejo? Pues miren, la verdad es que fue un poco más, no quiero decir obligada, pero tal vez no, si a mí me hubieran mandado como a elegir 100%, tal vez no me hubiera ido a esa área. Fue más circunstancial porque el lugar en donde yo trabajaba en ese momento, la que era mi jefa, les puedo decir muchas cosas de la que era mi jefa. Era una mujer bastante dura, muy preparada, pero bastante dura. Le aprendí mucho, pero sí fue una persona por la que tuve que ir adelante. Y entonces en un momento, ya llevaba yo un rato trabajando con ella y me dijo, oye, ¿por qué no te especializas? ¿Por qué no empiezas a buscar una maestría? Primero me preguntó si yo quería estudiar una maestría y le dije que sí, que siempre había sido mi sueño. O sea, desde que salí de la carrera le dije, no voy a quedar con esto, necesito más. Y mi perspectiva siempre fue la terapia. Yo siempre dije, si quiero ser terapeuta. Entonces, yo trabajaba como psicóloga infantil y ella me dijo, si quieres la maestría, yo te ayudo. O sea, yo te ayudo significa te doy una parte y la otra parte la pagas tú, ¿no? Entonces dije, bueno, hice cuentas y dije, ahora me lo aviento. Entonces empecé a buscar programas y bueno, también costos, porque pues también ella, ¿no? Y al final me dijo que me iba a apoyar con cierta cantidad, después me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder, entonces me apoyo con menos, y eso también lo complicó un poco más, ¿no? Entonces empecé a buscar programas y estaba yo entre psicoterapia en la Ibero o psicoterapia familiar en la UEM, que es donde estudié.
revisé el programa y dije, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Me agrada. La Ibero la descarté porque era carísima y porque además tenía yo que ser primero un propedéutico de un año y luego ya entrar a la maestría. Entonces, se me iba a alargar. Entonces, pues ya dije, bueno, pues terapia familiar. La UAP es un poco sistémica, pero yo no conocía el modelo como tal. Y entonces cuando entré a la maestría empecé a conocer el modelo sistémico, me encantó. Y dije, esto está padre. Y también afortunadamente en la maestría tuve maestros muy buenos. Ahí conocí a Mariné y la verdad es que me gustó mucho. Trato de aplicar el modelo sistémico a la terapia individual y a la de pareja porque es a lo que más me dedico. Pero la terapia familiar la verdad es que me abrió mucho el campo de visión de cómo deben ser abordadas las problemáticas de la gente que llega a terapia. Entonces, para contestarte concretamente, creo que mi elección de especialidad fue mucho más circunstancial que porque yo lo haya decidido. Pero la verdad es que no me arrepiento. Lo que aprendí en la maestría me gustó mucho y lo aplico hasta hoy en mis sesiones terapéuticas. Qué bien, muchas gracias. Tomando en cuenta esto lo que nos acaba de contar, que fue como más circunstancial, que aparte de esto estaba como en una situación que prácticamente la puso pues bueno. Sí, hay algo que haya encontrado complejo dentro del propio proceso de hacer la especialidad aquí. Algo que le haya parecido un poco más complicado, más difícil. Pues lo que se me viene a la mente primero es organizarme. Trabajar y estudiar es muy complicado. O sea, y no es lo mismo estudiar una licenciatura que estudiar la maestría. Es mucho más complejo. Yo en la maestría ya trabajaba con pacientes, ya lo venía haciendo, pero trabajaba directamente con niños. Y en la maestría ya empecé a trabajar con adultos, con supervisión. Entonces, obviamente, pues eso implicaba un reto todavía mucho mayor. Entonces, yo creo que eso, coordinarte, organizarte, administrarte también económicamente, porque pues no era barata, y también saber que pues yo ya me había echado el compromiso y decir, bueno, tengo que terminar de pagarla. Estuve becada la mayor parte de la maestría, pero sí, o sea, sí era una lana. Y no podía dejar de trabajar porque ahí con que pago la maestría. Pues sí, era como ahí. Y además tenía en ese momento mi trabajo era muy exigente, muy exigente. Entonces era complicado y no tenía yo, prácticamente yo no tenía fines de semana porque trabajaba de lunes a viernes y iba a la maestría la mitad del viernes y todo el sábado. Entonces, obviamente pues no tenía tiempo libre. Pues yo creo que eso, y volver a estudiar, o sea, cuando dejas de estudiar un rato y luego retomas otra vez los estudios, sí, es complicado. Bueno, es que, a mí me interesa saber algo y creo que ellos van a concuerdo conmigo de que, pues, me intriga saber si existen diferentes tipos de terapia familiar. Pues depende del modelo, hay diferentes enfoques. Sí, la que digamos que más se acerca, digamos, como a la comprensión total del sistema familiar, pues es la sistémica. Pero sí puedes dar terapia familiar desde otros enfoques, como cognitivo-conductual o otros, o el humanista incluso. Pero el sistémico sí te permite como profundizar mucho más para conocer cómo funciona la Con relación a eso, creo que el hecho de tener como en terapia una familia, un matrimonio, esos aspectos es demasiado complejo. Y el hecho de que cada quien tenga una perspectiva lo hace muchísimo más complicado para poder hacer una terapia. Más como lo dice, me gustaría preguntar, de todos estos años que tiene de experiencia ya de la terapia familiar,
¿Ha habido algún caso que haya cambiado una forma de pensar en usted? Algo que haya dicho, tal vez sí soy parte de esto, pero me causó demasiado conflicto el hecho de pues, descubrir esto con alguna familia. Pues en realidad, de las familias con las que he tratado, pues no como tal que algo me haya movido, si eso es lo que te refieres un poco. Sí creo que trabajar con familias pues, es un reto, ¿no? Sí implica primero, como yo muchas veces les digo, lo primero que tienes que hacer es trabajar tu propia historia. Eso es importante, trabajar tu propia historia. Porque si no lo haces, ahí sí que no te sale. Muy cañón. Y entonces ahí es mucho más fácil que digas y que termines la sesión diciendo, no debí de haber dicho esto. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no me metí por aquí? Porque son puntos que tú no tocas porque tú no lo has resuelto en tu propia historia. Pero afortunadamente las familias con las que he trabajado pues han sido familias que, algo bien importante es que han sido familias que han estado dispuestas al cambio, porque eso también es complicado, son familias que sí, de repente sí hay familias que se resisten al cambio, es mucho más complicado que la familia que está convencida de que algo debe cambiar, ¿no? Entonces, creo que dos casos en específico que puedo comentarles, ¿no? La primera sería un chico que llega a terapia individual y en su propio proceso, pues la apertura su orientación sexual, ¿no? Él es homosexual, y entonces me pide acompañamiento para decírselo a sus papás, o sea, para decírselo a sus papás, a su hermano. Y fue muy lindo porque cuando se hace la reunión familiar en el consultorio, él está lo suficientemente empoderado como para decir, sobre todo con el padre, que era, pues ya se imaginarán, una figura masculina tradicional y pues con cierto grado de homofobia, entonces fue muy lindo porque pues el aperturarlo en sesión a él le dio contención, ¿no? Y bueno, pues ahí se abrió el tema de la orientación sexual y la familia respondió mucho mejor que de lo que se esperaba, ¿no? Y el segundo caso, pues es una paciente que igual llega a terapia individual con diagnóstico de depresión y ansiedad. Y se hace mucho el trabajo de psicoeducación con la familia. La familia no sabe y no entiende qué es la depresión. Y cree que la depresión pues es estar tristona y hacerlo a propósito y es flojera y tal. Entonces fue un proceso de acompañamiento importante porque también la familia entendió qué era la depresión y qué era la ansiedad, ¿no? Y bueno, cada familia es distinta y te aporta cosas lindas, pero esos dos casos son los que se me vienen ahorita a la mente. Exacto. Y tengo una pregunta muy personal para usted, ya comentando todo esto. Usted, al escuchar este tipo de casos, nos comenta que anteriormente ha estado en terapia. ¿Actualmente sigue yendo y desde qué tiempo? Ay, dejé de ir hace como 2 meses. En realidad yo he estado en terapia en muchos momentos de mi vida. O sea, mis procesos terapéuticos han sido pues, frecuentes y han sido en diferentes momentos. Mi primer proceso fue justo en la maestría, porque ahí sí era obligatorio tomar el proceso terapéutico. Lo tomé sola y tomé algunas sesiones de terapia con mi familia. Y luego tuve varios otros procesos. Terminé ese
Y luego, cuando me iba a casar, mi marido también es psicólogo, entonces mi marido afortunadamente también entiende la importancia de la salud mental y de la terapia. Y entonces le dije, oye, pues traes tu historia familiar y yo traigo la mía. Exacto. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Me dijo, no, sí. Me dijo, sí, creo que sí es buena idea ir a terapia antes de casarnos. Y fuimos, yo creo que como un año antes de casarnos, estuvimos los dos en terapia, resolviendo nuestras propias historias familiares, porque eso es importante cuando vas a construir una nueva familia. Entonces fuimos, ojalá todas las parejas fueran a terapia antes de casarnos. Fuimos y luego, o sea, sí, lo hicimos antes de casarnos y yo creo que como el primer año de casados, que es como el ajuste y como todo este tema de, pues allá del matrimonio, lo pausamos, porque además se atravesó la pandemia, lo pausamos y luego pues vivimos un proceso donde no podíamos embarazarnos. Fue muy, esa etapa de mi vida sí fue bastante pues, dura, no podíamos embarazarnos y también fuimos a terapia para ese tema. Estuvimos un tiempo en terapia, durante todo el acompañamiento pues, de la parte física, también la parte emocional fue muy importante. Y pausamos también, no pausamos, me embaracé y seguimos en terapia y algo muy lindo que me dice mi terapeuta, dice, qué lindo que sigan en terapia para la transición de ser 2 a 3. Eso es lindo también. Entonces pausamos después cuando nació el bebé y pausamos y luego yo regresé a terapia porque a mi madre le diagnostican cáncer de mama y retomó yo mi proceso terapéutico individual y mi marido me acompañó en un momento y esa fue la última pues, la vez que retomamos y pausamos otra vez hace como 2 o 3 meses. Pero la terapia siempre ha sido parte de mi vida, no solo de mi vida profesional, sino también de mi vida personal. Entonces, todo el tiempo, desde que estoy en la maestría, he estado en terapia y en momentos muy específicos de mi vida, la terapia ha estado ahí y seguirá seguramente. Sí. Y pues hay algo que haya aprendido sobre su familia durante, pues sí, al dedicarse en esto. Sobre mi familia. Híjole, sí, mucho lo pues específicamente sobre mi familia, les puedo decir que mis padres son 2 personas con muchas dificultades para el cambio, muchísimas, y que me queda claro que hicieron lo mejor que pudieran como padres con sus propias historias. Creo que eso es interesante, saber que los papás también tienen su historia. Tus papás también tienen su historia familiar. Ellos también fueron hijos y ellos crecieron con lo que sus papás les enseñaron. Entonces, algo muy lindo en terapia familiar es eso, ir descubriendo las historias de cada generación. ¿No? Por eso el genograma, porque tienes que ir descubriendo a mí que me enseñaron mis papás, pero ¿qué les enseñaron a mis papás? Y a mis abuelos, ¿qué les enseñaron sobre ser papás? ¿No? Entonces, pues eso. Y bueno, también cuando haces tu genograma descubres 2 o 3 secretos familiares que sí. ¿Y esto dónde salió? ¿No? Sí, yo me acuerdo que cuando a mí me tocó hacer mi genograma, sí de repente me salió que mi papá tenía menos hermanos, pero yo, ¿de dónde salieron? O sea, y eso es interesante porque
porque tú nunca me habías hablado de esto, ¿no? Y entonces es padre, ¿no? Es padre descubrirlo. Cuando ella tiene cierta madurez, porque no, si no, también eso te desconecta mucho, ¿no? Hay mucha gente familiar de culto y cosas. Entonces, pues sí, de mi familia que sí le cuesta mucho romper patrones. Yo vengo de un padre depresivo, entonces también esa parte donde la depresión estaba en mi familia, porque mi abuela, eso es bien interesante, que también me lo dijo mi terapeuta. Mi padre fue gestado, o sea, mi abuela estaba embarazada cuando una de las hermanas de mi papá fallece, y fallece el 24 de diciembre. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no te gusta la Navidad? Justo antier o algo así me dijo, porque estaba hablando con mi hijo de que ya vamos a poner la Navidad. Y mi papá me dijo, bueno, es que a mí nunca me gustó la Navidad. Y lo que significa, le dije, bueno, pero ahora la Navidad significa otra cosa porque ya tienes un nieto. Me dijo, bueno, pues sí, ¿no? Porque obviamente, o sea, si fallece tu hermana el 24 de diciembre, no creo que sea una lindísima Navidad, ¿no? Entonces, vean cómo el tema de la genética es súper importante. Les digo, mi abuela estaba embarazada de mi papá cuando fallece mi tía, y obviamente mi abuela también. Y a mi papá se le activa la depresión 50 años después. Entonces, sí, creo que aprendí también de mi familia a estar alerta a la salud mental. Porque pues vengo con esa genética, gracias. De hecho, sí. De hecho, esa es una pregunta que también tenemos que era más adelante, pero me gustaría traer para acá. Usted, bajo lo que ha estudiado, todo lo que es la terapia familiar, ¿cree que el dolor familiar se hereda? ¿O es algo como, aparte de qué forma se puede llegar a heredar? Yo creo que el dolor puede aprenderse. O sea, muchas veces el dolor, es que es muy complejo, pero el dolor incluso puede ser un mecanismo de lealtad familiar. O sea, a mí me tiene que doler porque a ti te duele. Y si a mí no me duele, tú sientes que te reflexiona. Entonces puede ser una lealtad de decir, es que a mi mamá le duele eso. Y a mí también me tiene que doler. Y entonces hay muchas familias donde justo pasa esto. Tienes que odiar a tu abuelo. Por lo que me hizo. Yo ni siquiera te pasé. ¿No? Y un poco pasa así en mi familia, ¿no? Entonces, yo crecí sin ver a mi abuelo paterno como 20 años. Por lealtad a mi padre, porque mi papá no lo podía ver. Ya después, afortunadamente, mi papá fue un proceso terapéutico y perdonó a su papá. Pero sí era un tema de yo preguntar por mi abuelo paterno y decir, no lo vemos. ¿Por qué? Y además me lo contaban, ¿no? ¿Por qué no lo vemos? De mi parte lo entiendo completamente, porque mi familia pasaba un caso igual, en el que mi papá tuvo una situación muy fuerte con su mamá, y su mamá se alejó, y hace como 2 meses o 3 meses, de repente apareció este personaje otra vez en nuestra vida, y me pasa exactamente lo mismo ¿y yo por qué debería de odiar a esta persona? Sí, en mi vida la había visto. Entonces creo que puedo entender ese lado de por qué el dolor debe ser como empático por tu papá o por una figura familiar. Entonces, qué difícil es para todos el hecho de tengo que sentir dolor porque tú también lo estás sintiendo. Y de hecho creo que va a llegar un poco a las siguientes preguntas, pero antes de los compañeros, para que vayamos un poco más atrás. Sí, bueno, volviendo, regresando. Lo que me da. Aquí la pregunta bueno, regresamos con usted. Tenemos mucha curiosidad porque estamos platicando de la terapia familiar.
Entonces, lo que nos interesa saber ahora, ¿qué es lo que usted se encuentra en el consultorio? ¿Qué tipo de casos le han llegado? ¿Cuáles son los más frecuentes? Usted dice, ¿cómo es posible que algo tan sencillo sea algo tan frecuente o algo que se puede solucionar o algo que usted dice, ¿cómo es posible que esto llegue? De lo que más me llega al consultorio son heridas de infancia. Eso, junto a algo que en terapia familiar identificamos como parentalidad de los hijos. Eso es algo súper común, súper común, que los hijos, sobre todo los mayores, se hagan cargo de los hermanos. Eso es súper común. Y entonces eso viene como parte de la historia de la persona. Yo no trabajo con adolescentes ni con niños, ya que se están pero lo que me queda claro es que hay, y lo que yo les digo en el consultorio es que muchísima gente, adultos, que tienen una herida de infancia, de abandono, sobre todo, por haber sido papás de niños. Y adultos cargadísimos de responsabilidades por ser hermanos, por ser papás de sus hermanos. Y entonces dejar eso, y en lo que sistémica hacemos es como poner a cada quien en su lugar. Tú no puedes ser papá porque no eres papá, eres hermano. Eso lo veo mucho, con mucha frecuencia en el consultorio. Es que yo me tengo que hacer cargo de mis hermanos. ¿Oh? ¿Y dónde estaban tus papás? ¿Qué estaban haciendo tus papás? Trabajando o deprimidos, porque eso también es una forma de ausencia paterna, o alcoholizados. Entonces, eso lo veo con mucha frecuencia, lamentablemente, y es mucho acompañar entonces al paciente a reubicarse en su rol y decir, no eres papá de tu hermano o de tu hermana, eres su hermana. Entonces, y justo tengo ahorita una pareja, justo que son dos chavos, que tienen 23 años y ella tiene 21. Y él está cargadísimo porque tiene una hermanita de 8 y él es el papá. Porque los papás trabajan todo el día y entonces él tiene que hacer cargo y el niño está enfermo. Y entonces es una cosa terrible. Y entonces eso está impactando en su relación de pareja. Entonces sí, eso lo veo con mucha frecuencia. Me parece muy curioso porque entonces me pregunto que es un tema generacional. Estos papás de 50 y tantos, 60 y tantos, que depositaron la responsabilidad de los otros hijos en los hermanos. Eso está muy... Pues justo ahora que menciona cómo existen roles familiares, me gustaría preguntarle qué tanto peso tienen estos roles familiares en los conflictos que puede llegar a tener. Pues algo que yo identifico siempre sobre los roles es, y pregunto a mis pacientes, es si el rol te lo asignaron o tú lo elegiste. Porque es diferente llegar al rol, porque yo lo asumí, me lo pusieron. Entonces, eso va a determinar también el grado de conflicto que genera, ¿no? Hay muchas veces que asumimos cierto rol en la familia porque nos conviene y porque tenemos una ganancia respecto a tener ese rol específicamente. Entonces, hay que analizar en terapia familiar el rol, en el sentido de si realmente es porque te lo asignaron, que sería una cuestión implícita donde pues es que a mí me tocó y a mí nadie me preguntó y lo tuve que hacer. Yo lo elegí, yo lo decidí de forma activa. Ahorita que mencionó esto de que hay como un tipo de ganancia, ¿cómo podría dar un ejemplo de cómo podría ser?
no siempre, pero casi en la mayoría de los casos, la ganancia que puede ser tener un rol que no te corresponde puede ser poder. O sea, yo tengo el poder sobre mis hermanos porque pues sí, yo los veo, o sea, yo estoy ejerciendo como esta parentalidad con ellos y entonces yo estoy jerárquicamente a la par de mis papás. Más arriba que ellos. Puede ser más o igual. Entonces, incluso hay algunas familias donde, por ejemplo, ¿no? El típico, los permisos. Hay algunas familias donde no le piden permiso al papá ni a la mamá, sino al hermano mayor. Y eso refuerza el rol del hijo mayor, donde él es el que tiene el poder. Eso no es tan disfuncional como, por ejemplo, que el poder lo tenga el hijo pequeño. También he visto familias donde se hace lo que el niño dice y el niño tiene 4 años. Entonces, eso no Entonces, ¿no? Y hay mamás, por ejemplo, en la alimentación o tal, es que solamente comen nuggets. Es que no tiene otra cosa. Yo le pregunto, pero como me dice siempre que no, pues no lo debo. Entonces la jerarquía la tiene el niño. Y el niño decide qué se va a hacer y qué se va a comer y qué tal. Y entonces, pobre chamaco, o sea, desde la sistémica, realmente también vemos que, pobre niño, porque está cargando con una responsabilidad que tampoco le corresponde. A los 4 años no tendrías por qué estar decidiendo absolutamente nada, nada. Y es una responsabilidad muy disfuncional. Entonces, ese podría ser el ejemplo que le podría dar. Basándonos en sus años de experiencia y sus pacientes, pues, no sé, me intriga saber cuál es el mito más grande que entra en la terapia familiar. ¿Qué mito hay sobre la terapia familiar? Que alguno que he escuchado esto. Sí. Que dicen como, es que cuando uno va a terapia familiar tal cosa. Y usted diga, ¿de dónde se conoce? Bueno, uno de los grandes mitos de la terapia familiar es que a la terapia tiene que ir toda la familia. Y eso no es cierto. O sea, yo hago terapia familiar, bueno, yo hago terapia sistémica sin toda la familia presente. O sea, no necesito a toda la gente ahí. O sea, porque también a veces es muy complicado que venga toda la familia. Pero de lo más común es yo puedo hacer terapia sistémica sin que esté la familia, ¿no? Hay algo que Mariana seguramente se va a acordar, que nos decía un maestro mucho, ¿no? Cuando tú tienes a un paciente enfrente, simbólicamente tienes a su familia atrás, parados tras ella. Y sí, porque tu historia familiar te acompaña donde vayas. Y entonces en la terapia yo puedo trabajar con el papá, con la mamá, con el hermano, sin que esté presente. No por magia, sino por sistema. O sea, porque estoy trabajando con el sistema, ¿no? Estoy trabajando con el sistema, entonces no necesito que vayan a terapia toda la familia. En casos muy específicos sí puedo decirle, traen a todos, por si necesitamos trabajar todos. Pero sin problema se puede trabajar, es un poco lo que yo hago. Trabajo la sistémica, trabajo con el sistema sin que puedan estar presentes todos. Y en terapia de pareja, por ejemplo, no trabajas un sistema familiar, trabajas dos. Entonces no solamente la tengo a ella, sino los papás de ella y la familia de ella y los papás de él, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes mitos que tenemos que ir todos, no necesariamente. Tenemos que cambiar todos, que eso es algo que también se cree mucho. Todos tenemos que cambiar para que funcione, ¿no es cierto? En la terapia sistémica, un principio de la sistémica es, si tú haces un cambio en una parte del sistema, el sistema cambia solo. Entonces no es necesario que todos tenemos que cambiar, porque si no, no va a funcionar, no necesariamente. Entonces creo que de eso. La terapia familiar no es una figura terapéutica tan conocida, o sea, por ejemplo, no tanto como la individual o como la de pareja. Es menos la gente que te dice, necesito que nos vea todas nuestras familias. Es un poco menos común, pero
factores hay para que una familia vaya a terapia o necesite terapia? Bueno, desde la sistémica lo que te podría decir es, para que una familia pueda ir a terapia, que no es que vaya a ir, sino por qué podría ir por un síntoma. Y el síntoma es un integrante. O sea, la hija deprimida, la hija que no come, el niño que no se porta bien, el niño que no aprende. O sea, en la sistémica siempre hay como un síntoma que la familia dice algo pasa. Tenemos que ir a terapia, pero tenemos que llevar a terapia. Yo casi siempre hay que llevarlo a terapia, ¿no? Y entonces, a mí me encanta decir esto en clase. Ya cuando los encuentre yo en sexto de psicoterapia se lo diré más a profundidad, pero sí les digo, es que la terapia, sobre todo por ejemplo para los niños o para los adolescentes, no es como un taller mecánico. Oye, si no funciona, te lo dejo. Me lo regresas cuando lo repares. Así no funciona. Muchos papás llevan a sus hijos a terapia y decir, ay, doctora, eso lo dejo. Cuando lo componga me lo regreso. No es taller mecánico, señor, ¿no? Entonces, para que una familia a lo mejor tome la decisión de asistir a terapia, tendría que haber un síntoma. Y un síntoma lo suficientemente poderoso como para que lleve a todo el sistema. Bueno, basándonos y regresando un poquito a la respuesta de que no necesita ir toda la familia a la terapia, ¿cómo se trabaja en el aspecto de que va, pero no, como que no tiene comunicación ni contacto ni relación con uno de la familia y quiere trabajar algo relacionado con eso? Híjole, es que es muy complejo eso, pero lo primero que se me viene a la mente preguntarle, por ejemplo, a ese paciente es ¿por qué quieres trabajar con alguien ausente o alguien con quien no tienes una relación? Eso sería lo primero, ¿por qué quieres trabajar eso? ¿No? Algo que me suele pasar en consulta es quiero trabajar el perdonar a mi papá por abandonarnos. Yo trabajo mucho también con pacientes que viven el abandono emocional. Un papá alcohólico, un papá periférico, ese tipo de padres, de figuras maternas y figuras maternas también. Mucho desapego emocional por parte de las madres, eso es lo que veo mucho. Que me hubiera gustado que mi mamá fuera más cariñosa, me hubiera gustado que mi mamá fuera más de contacto y tal. Y pues eso pues me viene a la mente preguntar por qué necesitas trabajarlo, qué te llevó a trabajarlo ahorita. Y cuando una figura no está, pues hay que hacerla presente, ¿no? O sea, hay que hacerla presente y contar la historia de la persona que no estuvo. Recuperar la información que tenga la persona. Hay muchos pacientes que me dicen, es que lo único que sé de mi papá es su nombre. Y ya, es lo único que sé. Y entonces hay que escarbar porque puede ser que se haya convertido como en un secreto familiar. ¿Por qué la mamá no le habla del papá? Se crea como un tabú respecto al padre. Y entonces hay que desarrollar eso. ¿Por qué no está hablando de papá? ¿Cuáles creen que son como los desafíos que se encuentra una vez que entra a trabajar ya con parte de la familia o con quien se necesita la familia? O sea, ¿qué es el desafío de trabajar con familias? ¿A eso te refieres? Sí, o sea, ¿qué es lo que encuentra más desafiante de trabajar con los diferentes familias que... Yo creo que un poco un tema generacional, ¿no? En el sentido de, pues la generación de papás pertenecen a una específica y la generación de hijos, sobre todo si hay adolescentes, por ejemplo, o niños, son son dos generaciones diferentes. Y si además trabajas genograma, estás trabajando también con otra generación simbólica, que son los abuelos.
Entonces estás trabajando con 3 generaciones diferentes, con ideologías diferentes, con formas de pensar diferentes, con valores incluso diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es complicado. Y ya en la sesión específicamente, como mantener un poco sobre todo si son familias con mucha tensión y mucho conflicto, mantener como la cordialidad, ¿no? O sea, sin inhibir la interacción, porque como terapeuta tienes que darte cuenta de cómo interactúa la familia, porque la forma en la que interactúa dentro de la sesión es la forma en que interactúa fuera de la sesión. Entonces tú tienes que observar cómo se mueve la familia dentro de la sesión, pero sin perder el control de la misma, porque si no, se sale de control y así es contraproducente. ¿Qué ha pasado? Que se salga de control. No, lo que me ha pasado de repente es que, por ejemplo, me ha tocado que los papás, sobre todo papá o mamá, casi siempre el varón, empiezan a ser un poco más confrontativos conmigo cuando empezamos a trabajar algo y entonces, ¿pero por qué? Pero es que yo no creo que sea así, o sea, ¿sabes? Como que empezar a confrontar. Y eso, más que yo tomármelo como algo personal, eso también a mí me da información, ¿no? Es un papá que confronta, que ataca incluso. Entonces trato como de experimentar, o sea, si yo fuera su hija, ¿cómo me sentiría? De que mi mamá todo el tiempo me estuviera confrontando. Y a veces eso lo utilizo para seguir confrontando a la señora. Oiga, ¿y usted así como está hablando a mí, le habla a sus hijas? Y entonces ves a las adolescentes o a las niñas. Y entonces hay veces que puedes hacer explícito cómo te estás sintiendo. Y entonces, mire señor, con lo que usted me está diciendo y cómo me está hablando, yo me estoy sintiendo así y así y así y así. ¿Cree que también se sienten así sus hijas? No sé, no me se los he preguntado. ¿Por qué no se los preguntan? Y entonces ya, la atención ya no es para mí, es para ellos, ¿no? Pero sí, a veces eso pasa. Cuando empiezas a confrontar, empiezas a hablar de ciertos temas, la gente pone sus barreras. Retomando esto de que el terapeuta siempre tiene que estar aplicando todo esto, ¿nos podría compartir qué otras habilidades debe de tener el terapeuta para trabajar con el familia? ¿Qué otras, aparte de esto, de observar bien cuál es el patrón y cómo está él? Pues mira, primero, o sea, de lo primerito que es tener resuelta tu historia dentro de lo posible. O sea, la parte personal es muy importante. Segundo, tener buenas bases teóricas. O sea, sí haberte quemado las pestañas estudiando. Si no, nada más es pura improvisación. Entonces, sí tener buenas bases teóricas. Tener como, bueno, eso es la de lo personal, tener como mucho dominio de tus emociones para no desbordarte. Porque entonces, si yo no controlo mi emoción y el papá me empieza a atacar, empezamos a confrontarnos mutuamente y no ayuda en nada a la familia. ¿Por qué me está hablando así? No, pues obviamente no, eso no cabe, ¿no? Ser buen observador, creo que tener mucha actividad mental, porque necesitas hacer procesos cognitivos muy complejos. Te estoy escuchando, pero la estoy viendo a ella, pero ya me di cuenta que con lo que tú dijiste la mamá volvió la cabeza y entonces tengo que estarla viendo a ella y ver cómo reacciona mientras te estoy escuchando, formularlo y te voy a preguntar después para después verla a ella y preguntarle qué opina, ¿no? Entonces es mucho, o sea, estar muy presente, porque si de repente me voy y digo, no metí la culpa, ya no estoy, o sea, ya me estoy. Y entonces tampoco es como, ay señora, ¿qué dijo? ¿Lo puede volver a repetir? Porque mucha abstracción, mucha retención de información y hacer como, y siempre se los digo cuando doy
todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si me dice esto, le pregunto esto, y si me dice esto, le pregunto esto, y si me dice esto, tercero, le pregunto esto, y entonces me puedo meter por aquí, y entonces ya estoy pensando que les voy a dejar de tarea. O sea, es un mente todo el tiempo que tiene que estar trabajando, porque si te paras, se te paran las cabras, y además la familia lo nota. O sea, es como, a ver, espérenme, déjame pensar sobre súper a las vivas. Ya como últimas dos preguntas para poder cerrar este podcast, me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué consejo o recomendación le daría a las personas que estamos estudiando psicología, que les podría llegar a interesar estudiar psicología y terapia familiar? Que vayan a terapia. Es lo primeritito que vean esto, que resuelvan sus asuntos familiares, eso es súper importante. Algo que me pasa mucho es que no sé por qué, tal vez porque no somos tantos maestros sistémicos, pero casi no conocen el modelo, o sea, casi no conocen el sistémico. Aman el cognitivo conductual, y todo el mundo habla de cognitivo conductual y quita el empacho y el resfriado y todo, quita el cognitivo conductual. Realmente no habla mucho del modelo, entonces yo creo que conocerlo, o sea, conocer el modelo y saber que te da, bueno, lo que les puedo decir es que te da un panorama súper amplio y te abre la cabeza, te abre la mente de una forma impresionante. No porque otros modelos no lo hagan, sino porque creo que este es mucho más completo. Entonces, les diría esto: lean sobre el modelo, conozcan el sistémico y trabajen con sus familias. Claro. Ya como última pregunta, es un poquito más hacia las personas que están yendo a terapia o que buscan estudiar terapia familiar o incluso hasta individual, ¿qué consejo les darían para todo este proceso? Yo creo que la primera cosa es perder el miedo a pedir ayuda, perder el miedo a decir no estoy pudiendo con esto, porque creo que eso es muy cultural, o sea, no tenemos la cultura, más bien tenemos la cultura de yo puedo, o sea, yo tengo que poder solo. ¿Qué le voy a andar contando de mis problemas a otros? ¿No? O sea, tenemos mucho esta cultura. Entonces, y yo creo que es mucho de que se convierta la terapia en un tema de amor propio. Es decir, voy a hacer esto por mí, para mí. Y eso va a implicar que si tú estás mejor, eliges mejor pareja, tienes una mejor relación de pareja, empiezas a mover cosas en tu familia y vives mejor. No es magia, sí requiere un esfuerzo constante y hay veces que va a ser doloroso, pero enfocarte en que la terapia tiene que ser algo que te tiene que ayudar a vivir mejor. Entonces, ser constante y ver a la terapia como eso, como un acto de amor hacia uno mismo. Muchísimas gracias, me encanta. Me encanta eso último, la verdad. Y nadie pudo haberlo hecho mejor. La verdad es un placer y un honor que se haya podido presentar a poder responder nuestras preguntas para este proyecto. Esperemos que pues, pueda ser escogido nuestro podcast para que puedan ver más allá de la maestra, sino que pues vean más allá de todo lo que es solamente un maestro. Entonces, muchísimas gracias. Por nada. Entonces, Bueno, ¿lo hizo bien? Sí. Ella sí. ¿Una vez? Muchas gracias por invitarme y a seguir practicando, porque de esto se trata. Practicar y pues qué padre que pudimos platicar de las cosillas. Además que pues, me gustaría comentar que tal vez también si llegas a correr también a alguno de mis compañeros en los podcasts,
que no solamente llegue a psicología, sino a todas las carreras, porque es muy importante la difusión sobre la salud mental y pues poner en la mesa estos temas. Entonces esperamos que este podcast les haya gustado. Entonces espero que les haya gustado todo este tema sobre esta complejidad que es la terapia familiar y nos esperamos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Muy bien. Y